Vamos a continuar viendo fisiología del sistema digestivo, pero esta vez vamos a comenzar con la motilidad. Ya vimos secreción, particularmente lo que ocurría en la cavidad oral, secreción de glándulas salivales, así que hoy día vamos a continuar con lo que queda hacia abajo, movimiento, ya motilidad. Por lo tanto, ya vimos el fenómeno de masticación, vimos que lo que era salivación y ahora nos toca todo lo que es deglución y la incorporación de este alimento que ingresa por la vía oral y cómo finalmente se desplaza de boca hacia el ano, ¿ya? Ese es el movimiento, la trayectoria. En la fase de deglución tenemos que recordar que existen dos fases, ¿ya? Una fase voluntaria, básicamente es cuando nosotros introducimos el alimento a la boca y todo el proceso de masticación y de ahí incorporación hacia la laringe, y la fase involuntaria que ya obviamente genera el movimiento de este bolo alimenticio em, desde la boca hacia sentido del ano. ¿Ok? Si ustedes recuerdan lo que vieron en anatomía, particularmente con todos los pares craneales, fíjense que acá tenemos la función de cada uno de ellos, ya sea sensitiva o motora, el trigémino, facial, glosofaringio, vago, espinal, hipogloso, y cada uno de estos pares craneales, ustedes deben saber qué es lo que, en qué participa y cuál es su actividad, ya sea sensitiva o motora, ¿ok? Entonces ahí hay un resumen de lo que ustedes ya debiesen conocer desde los cursos anteriores. En la fase de deglución, como ya les contaba, existen dos fases, una voluntaria y una involuntaria. Esta fase voluntaria básicamente está conformada por la fase oral preparatoria, que es cuando nosotros estamos comenzando a introducir el alimento a la boca, lo estamos llevando con la mano hacia nuestras bocas, y finalmente una fase propulsiva en donde hay una elevación de la lengua y comienza a propulsar este contenido hacia la parte posterior de la cavidad oral. Una vez que ya llega a la zona faríngea y de ahí hacia adelante, comienza esta fase involuntaria, que básicamente está controlada por reflejos, ¿ok? Y estos reflejos comienzan a movilizar el alimento desde la zona faríngea hasta la zona esofágica y de ahí ya el movimiento no se detiene, ¿ok? Motilidad. Ustedes por anatomía y por histología deben recordar cómo está conformado el esófago. ¿Ok? Y el esófago, el primer tercio de esta estructura está conformada por una musculatura esquelética y los dos tercios restantes que se contactan con el estómago está conformada por una musculatura lisa. Por lo tanto, allí hay distintas formas de controlar y poder generar este movimiento. El esófago tiene una altura aproximadamente de unos 20, 22, algunos incluso dicen 25 centímetros, más o menos es lo que mide. Pero el primer tercio está conformado entonces por musculatura esquelética y los dos tercios restantes por musculatura lisa. Ahora, bajo el esfínter esofágico superior es que comenzamos a hablar propiamente tal de la función esofágica, ¿ok? Función esofágica. Y una vez que ya llegamos a la zona inferior del esófago, en el punto donde se contacta con el estómago, se observa básicamente, los anatomistas o los morfólogos hablan de vestíbulo, cuando los clínicos, los médicos, ustedes futuramente extraen o generan una radiografía o solicitan una radiografía, se le llama ampolla, ¿ya? Básicamente es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Pero bajo esta ampolla o vestíbulo es donde se genera un anillo constrictor llamado el anillo constrictor B. Y ese anillo constrictor básicamente es lo que nosotros referenciamos como el esfínter esofágico inferior. ¿Ok? Entonces, el esfínter comienza desde la parte final del esfínter esofágico superior y termina en la parte final del esfínter esofágico, entonces, inferior. ¿Ok?
¿Cómo está controlado? Bueno, particularmente a lo largo de todo el recorrido del esófago está controlado por el nervio vago, por distintos núcleos que finalmente van a hacer el control de estas estructuras, el núcleo ambiguo, retrofacial y el núcleo motor dorsal del vago. En el primer tercio particularmente son estos dos los que más actúan o participan en el control del movimiento. Fíjense ustedes que esto ya lo hemos visto, estas neuronas participan en la secreción de acetilcolina y la acetilcolina es la que gatilla principalmente la capacidad contráctil de toda esta musculatura cuando estimulamos. ¿A quién tenemos que estimular? ¿A qué célula estimulamos para que se genere la contracción de la musculatura? Ya sea esquelética en el primer tercio, lisa en el segundo tercio. ¿A quién vamos a estimular? Para gatillar el peristaltismo. ¿A quién se estimula? La musculatura longitudinal externa y la circular interna, ¿no? ¿Directo o hay un intermediario antes? Por la Ah, cinta Cajal. ya, por ahí muy bien. Los marcapasos, por cierto, los marcapasos. Acuérdense que toda esta zona, o todo desde el esófago en adelante, tenemos las células intersticiales de Cajal y ellas son las que generan un ritmo basal. Si bien esta despolarización pequeña, pequeña que gatillan, que es llamado ritmo eléctrico basal, gatillada por las células intersticiales de Cajal, no generan una contracción, pero elevan el potencial y lo acercan al umbral, cosa que le falte muy poquito estímulo para poder finalmente entonces gatillar la contracción tanto de la musculatura esquelética y de ahí para abajo la musculatura lisa en el esófago, como lo estamos viendo acá. Y bueno, los dos tercios restantes también son estimulados por el nervio vago, particularmente por el núcleo motor dorsal del vago. Y también con la secreción, sin duda, de acetilcolina, que estimula las células intersticiales de Cajal, y ellas elevan, se estimulan más de lo normal que el ritmo eléctrico basal, y desencadenan entonces los potenciales en espiga, que ustedes ya lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, cuando nosotros ingerimos saliva, que es lo que se llama el trago seco, ¿ok? Y esto se puede cuantificar, se coloca un balón en donde podemos ir viendo la presión a lo largo de todo el recorrido, ¿ya? A lo largo de todo el recorrido del esófago y podemos ir viendo los puntos, cómo se va contrayendo. Fíjense ustedes, cuando nosotros hacemos un trago seco, tragar saliva, por ejemplo, partimos desde el esfínter esofágico superior y vemos cómo va avanzando esta onda de contracción. ¿Ok? Va avanzando a medida que nos vamos descendiendo, va avanzando. Y miren lo que ocurre con el esfínter esofágico inferior. ¿Ok? ¿Qué ocurre? En vez de contraerse, se relaja. ¿Para qué? Para que el contenido que viene desde la parte superior, obviamente pueda ahora ingresar al estómago. ¿Ok? Pero va avanzando esta contracción desde que incorporamos el alimento, comenzamos a tragar y esta onda, ¡pum!, se desencadena. ¿Por qué se desencadena? Bueno, hay un montón de reflejos y uno de ellos es el estiramiento, ¿ok? Y el estiramiento gatilla entonces que vías aferentes viajen hasta los núcleos se activan y el nervio vago comienza entonces a mandar su secreción o estimulación, particularmente secretando la acetilcolina. Entonces, de esta forma vamos a ver cómo es la motilidad gástrica. La primera fase, llamada fase cefálica, en realidad parte con un montón de estímulos que pueden ser desde pensar, oler, ver, ¿ok? Y esos son los estímulos cognitivos propiamente tal, en donde se gatilla un montón de efectos, funciones, como por ejemplo secreción salival, secreción gástrica, secreción de enzima, contracciones vesicular, relajación del esfínter de Oddi, entre otras cosas. Por lo tanto, basta con ya tener en la mano, ni siquiera incorporar al alimento a nuestra boca para que ya se active un montón de funciones. Y para qué decir cuando pensamos en un sangurucho como el que se está comiendo este pequeño hombre, ¿ok? Incluso se potencian estos estímulos particularmente con el gusto. Cuando estimulamos las papilas gustativas, se desencadena una sinergia de los efectos.
¿ok? Una sinergia de todos estos efectos mótiles, de motilidad obviamente, que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, fase esofágica, que está conformado el esófago, ya les decía, desde el esfínter esofágico superior al inferior, y esto genera una fase propulsiva, que es particularmente el peristaltismo, y el esófago tiene una función también protectora. En condiciones de no ingesta de alimento, de no incorporación, de no tragar, ¿ya? El esófago se mantiene colapsado, ¿ok? En una etapa, un formato de colapso. Y esto me genera protección. ¿Por qué? Porque impide el paso o la devolución del alimento desde el estómago hacia la cavidad oral. Por lo tanto, tiene esta forma o esta función protectora, ¿ya? Bueno, ahí está lo mismo, no es nada distinto. Donde nace el esófago, bajo particularmente del esfínter esofágico superior, hasta la parte inferior del esfínter esofágico inferior. Entonces, está usualmente colapsado mientras no haya incorporación de alimento o estemos tragando saliva, está en una forma colapsada, está conformado de este gran tubo que está cerrado en la parte superior por un esfínter superior, la parte inferior por un esfínter esofágico inferior. Funciones, transporte de alimentos y también en este segmento vamos a encontrar varias glándulas secretoras particularmente de mucus. Función de ese mucus, que ya lo hemos visto también en otros sistemas, la función del mucus es lubricar y evitar entonces daño en la mucosa a medida que el alimento o el bolo propiamente tal va descendiendo, ¿ok? Muchas veces yo le he dicho, creo que la clase anterior, les decía, cuando uno no mastica bien y el alimento todavía queda por allí muy sólido y no hay una mezcla rica con la saliva y uno traga ese alimento sólido, duro, va generando un dolor a medida que va descendiendo. Y eso yo creo que todos más de alguna vez lo hemos sufrido. ¿Ok? Bueno, desde que nosotros comenzamos a tragar, ya comenzamos a tragar, fíjense ustedes cómo comienza y aparecen estas contracciones. Contracción siempre, siempre y siempre. El bolo, la contracción va detrás del bolo, es retrógrada la contracción. Delante del bolo, ¿qué ocurre? ¿Hay contracción delante del bolo alimenticio? Hay una relajación Una delante y relajación. Muy bien. No Hay puede haber relajación. contracción. Sí, exacto. No puede haber contracción delante del bolo, porque si no, no se mueve. ¿Ok? Y ojo, que hay patologías en las cuales el esófago se mantiene contraído. ¿Ya? Si no me equivoco, puede llamarse el esófago de Barrett. ¿Ya? Pero chequéenlo, pero puede llamarse el esófago de Barrett, en donde el esófago está contraído y es muy difícil poder relajar esa patología, ese segmento del esófago. Entonces, a medida que va descendiendo el bolo alimenticio, se va contrayendo, va generándose este anillo de contracción y por delante del bolo alimenticio una relajación de la musculatura y eso genera entonces movimiento hasta que obviamente llega al esfínter esofágico inferior en donde está relajado, está abierto este esfínter y una vez, fíjense ustedes que ha ingresado el alimento, el esfínter rápidamente se contrae, ¿ya? Y cierra para evitar la regurgitación, ¿ya? O devolver. Sustancias, y esto también les va a ayudar bastante porque ya lo hemos visto, estas moléculas y las funciones que cada una de ellas tiene, acetilcolina, sustancia P, particularmente ellas son moléculas que contraen la musculatura, el péptido relacionado a la calcitonina o al gen de la calcitonina participa en la liberación de neurotransmisores. Péptido intestinal vasoactivo presenta como función una relajación de la musculatura, lo mismo que el óxido nítrico, el ATP y el polipéptido de la adenilato ciclasa. ¿Okay? Todas ellas entonces son encargadas de generar la relajación. Por lo tanto, de estas moléculas hay algunas que van secretándose por detrás del bolo, retrógrada, para generar la contracción y otras que se van secretando por delante del bolo, anterógrada, para generar la relajación de la musculatura. Y esto, bueno,
hice algunos cambios en la clase, agregué alguna imagen, algunas pequeñas modificaciones, más que nada para que sea mucho más fácil entenderlo. Entonces, esto lo vimos como el epitelio gastrointestinal y cómo están estos plexos, ya plexo submucoso y el mientérico. Y cuando ingresa el alimento, pueden haber tanto quimioreceptores, pero particularmente en el esófago, mecanorreceptores, los cuales van a gatillar entonces la activación particularmente del plexo mientérico, que es el encargado de estimular la contracción o bien la relajación anterógrada. Por lo tanto, llega el bolo, esta distensión estimula mecanorreceptores, los cuales comienzan a secretar la serotonina. Esta serotonina estimula la secreción de estas neuronas interneuronas que están entre los plexos y estimula particularmente al plexo mientérico. ¿Para qué? Para que retrógradamente comience a secretarse acetilcolina y sustancia P y genera entonces la contracción, y anterógradamente comienza a secretarse un montón de moléculas, las cuales van a gatillar la relajación de la musculatura hacia adelante del bolo. Y así se va desplazando el bolo entonces en ese sentido. Se llama un sentido aboral, ¿ya? Desde la boca hacia el ano. Estómago. Funciones del estómago. Bueno, la primera función es un reservorio transitorio del alimento. Y una vez que llega este alimento al estómago, comienza a mezclarse, ¿ya? Este alimento particularmente con los jugos gástricos que él secreta más las enzimas. Características del estómago son las capas que presenta, y aquí tenemos 3 capas, ya, musculares. 2, obviamente las que ya conocemos, circular longitudinal, y una oblicua. Por lo tanto, algunos describen que el movimiento que realiza el estómago, sin que nosotros a lo mejor lo sintamos, pero el movimiento en la contracción del estómago es un movimiento tipo coctelera. ¿Okay? Han visto ustedes cuando se preparan los tragos y el movimiento que hace es un tipo coctelera. ¿Okay? Y eso me permite entonces generar mezcla, ¿ya? Del contenido gástrico con el alimento que le va llegando. ¿Okay? ¿Qué otra cosa más característica, que lo vamos a ver después en la clase siguiente, del estómago? Son un montón de moléculas, sustancias que secreta, particularmente las glándulas gástricas, ¿ya? Entre ellos, bueno, el mismo ácido clorhídrico, vitamina, factor intrínseco, pepsinógeno que se transforma en pepsina, etc. ¿Hay absorción a este nivel en el estómago? Sí, hay absorción poca, pero hay. Entre ellos, el alcohol, ¿ya? Se absorbe. Un poco de agua, también hay absorción de un poco de agua y también de algunas moléculas liposolubles. Si comparamos la absorción en el estómago versus la absorción que ocurre a nivel intestinal, esto es insignificante, pero ocurre, ¿ya? Igual hay algo de absorción en este segmento. Funciones entonces motoras del estómago. Primero, sirve como reservorio hasta que los alimentos se puedan mezclar y de a poco vayan pasando al duodeno. Entonces participa como reservorio, como mezcla, ¿ya? Es un mezclador, es una verdadera coctelera, y una vez que ya está mezclado, comienza un vaciamiento rítmico desde el estómago hacia el duodeno, pero de una sustancia ya más líquida, ¿ok? Más líquida, no tan sólida. Existen, particularmente en los ayunos prolongados o en etapas interdigestivas que son muy prolongadas en tiempo, desde que, no sé, pensemos, almorcé a lo campo aquí en Chile a las 2:30 y, no sé, tengo pensado tomar recién 11 tipo 7 de la tarde, y por lo tanto hay un periodo interdigestivo muy grande, muy grande. Y hay muchas veces calambres, ¿ya? Calambres, denominados entonces contracciones de hambre, y eso generan, incluso pueden llegar a generar dolor. A veces suena, no sé, varias veces nos pasó, tanto como estudiante como también como docente, que están en prueba y los chicos se pasaron la noche entera estudiando, no comieron nada y están en plena prueba, no sé, 10 de la mañana, y se escuchan unos conciertos de estómago por distintos lados. Esos son entonces, esos ruidos se le llaman calambres de hambre o simplemente contracciones de hambre. Ahora, el estómago, cuando está el contenido
dentro del estómago y se ha generado esta mezcla y finalmente este bolo alimenticio se ha transformado en una sustancia mucho más viscosa, mucho más líquida llamada quimo, puede comenzar entonces a avanzar desde el estómago hacia el duodeno, particularmente a través de estas contracciones peristálticas. Ahora, esta pequeña movimiento y expulsión desde el estómago hacia el duodeno no es más allá de unos 5 ml, ¿ya? Son pequeños volúmenes y también a un ritmo. Y el ritmo se lo da las células marcapaso, las células intersticiales de Cajal, que a nivel del estómago gatillan un marcapaso o una frecuencia de tres ritmos basales por minuto. Por lo tanto, así es como están descargando las células intersticiales de Cajal a nivel gástrico. Por lo tanto, no van a pasar más de 3 volúmenes desde el estómago hacia el duodeno, porque ese es el marcapaso. Obviamente, cuando estamos con contenido alimenticio, se estimulan distintos receptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores, que finalmente van a gatillar que el vago estimula las de Cajal para que la intensidad de ese ritmo eléctrico basal sea más potente y obviamente pueda generar estos movimientos de la musculatura lisa. Ahora, cuando va avanzando el movimiento, el líquido contenido gástrico, el quimo, perdón, hacia el duodeno, lo que está ocurriendo allí particularmente es que una vez que avanza el quimo y pasa un pequeño volumen hacia el duodeno, rápidamente el píloro se cierra. Y al cerrar se genera una contracción retrógrada, ¿ok? Y eso es lo que se denomina el movimiento de retropulsión, porque va avanzando, va pasando, se cierra y al cerrarse esto devuelve hacia atrás del estómago. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque genera más mezcla aún. Más mezcla de los contenidos gástricos con todo, obviamente del alimento, con todo las secreciones gástricas. ¿Ok? Entonces a eso se le denomina movimiento de retropulsión. Ya les decía, este movimiento sirve para mezclar los alimentos y el material o este quimo que pasa desde el estómago al duodeno no es más allá de un volumen de 3 a 5 ml. Es bastante poquito. Y ya les decía, sigue un ritmo, ¿ya? 3 eyecciones por minuto, y que es el ritmo que le generan las células intersticiales de Cajal. Por lo tanto, dependiendo el contenido sólido del alimento, podemos llegar a vaciar el estómago en 5 horas, cuando el alimento es extremadamente sólido. Por ejemplo, carnes, proteínas, ¿ya? Demora bastante en pasar ese contenido hacia el duodeno. ¿Ok? Según, y ustedes ya lo han visto, morfología o en anatomía, el estómago se divide en 3 zonas: fondo, cuerpo, antro. Bueno, y el píloro, obviamente, que es básicamente nuestro esfínter. Pero fisiológicamente nosotros lo vamos a dividir en 2 nomás, ¿ok? Lo vamos a dividir en el reservorio gástrico, que abarca principalmente el fondo y gran parte del cuerpo, ¿ya? Y finalmente la bomba gástrica, que abarca la parte distal, como dice ahí, del cuerpo y todo lo que tiene que ver con el antro. ¿Ok? Característica de la motilidad o de la capacidad contráctil de estas 2 grandes regiones funcionales o fisiológicas es su capacidad de contracción, en donde podemos ver que la región llamada reservorio gástrico tiene una contracción tónica, por lo tanto, todo se contrae de una. ¿Ok? Y de esa forma desplaza el alimento, el contenido, desde fondo cuerpo hacia la zona antropíloro. ¿Ok? En cambio, la bomba gástrica, propiamente tal, tiene contracciones fásicas. Y esto va por pequeños segmentos contrayéndose. ¿Ok? Sin duda, al ritmo que genera las células intersticiales de Cajal. Aquí no hay ninguna diferencia. ¿Ya? El ritmo se va a mantener. Entonces, ¿cómo se puede incrementar el volumen del estómago? ¿Cuánto tiene de volumen el estómago y cuánto puede llegar a recibir? ¿Qué recuerdan ustedes?
¿Cuánto es el volumen del estómago vacío? ¿Y cuánto es el volumen del estómago llenito? ¿Cuánto tiene vacío el estómago? Profe, De súper poco cuando está vacío, pero puede llegar al litro, yo creo. Litro y medio. litro y medio, más o menos, entre un litro y medio. ¿Y vacío? ¿Cuánto será el volumen del estómago vacío? 50 ml. ¿Ok? Poquito. Ese es el volumen del estómago vacío. Por lo tanto, pensemos, de 50 ml a un litro y medio, es bastante lo que es capaz de incrementar el volumen nuestro estomaguito. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo lo hace el estómago? Porque si yo pienso, tengo una estructura de 50 ml y le agrego un litro, voy a generar una tensión, una presión dentro gigante. Pero eso no ocurre. No ocurre cuando yo le agrego, no sé, piensen, tienen mucha sed y tómense una botella de bebida. Uno puede llegar a tomarse un medio litro así muy fácil y a lo mejor más. Y ya estamos generando una distensión de nuestro estómago. Pero ¿por qué nos genera una fuerte presión que incluso podría llegar a que la devolvamos a gran presión si este estómago no tuviera la capacidad de relajarse? ¿Ya? Entonces, existen varios mecanismos por los cuales el estómago puede incrementar su volumen, ¿ya? Pero sin la necesidad de incrementar la presión dentro del estómago. Y esto tenemos entonces los primeros que son la relajación receptiva, que básicamente que cuando estamos incorporando alimentos ya mecanorreceptores desde la faringe están generando relajación del reservorio gástrico, particularmente por la secreción estimulada por acetilcolina de óxido nítrico, VIP, ATP y el PCAP, ¿ok? El PACAP. Y una vez que el alimento ya ingresa al estómago, existe una relajación llamada adaptativa, en donde tanto mecanorreceptores como quimioreceptores propiamente tal del estómago van a gatillar lo mismo al centro superior, van a estimular al vago y van a seguir secretando acetilcolina en el vago y ello va a estimular la secreción de más de estos péptidos relajadores de la musculatura lisa. Incluso cuando el contenido del alimento ya, pequeños volúmenes, están pasando hacia el duodeno también es capaz de estimular a los centros vagales para que el vago comience a secretar acetilcolina y comience aún a secretar estos moléculas relajadoras de la musculatura lisa de nuestro reservorio gástrico. Por lo tanto, tenemos varias formas por las cuales yo puedo incrementar el volumen, pero sin incrementar la presión. Y esto fue observado en distintos experimentos en donde a animales de experimentación o incluso en humanos, cuando se le colocan los balones gástricos, se comienzan a llenar, ya se comienza a llenar, a incrementar el volumen y también están de la misma forma tomando la presión dentro del estómago y por más que yo incremente el volumen, la presión se eleva pero muy poco, relativamente poco comparado con el gran volumen que puede incrementar. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos el alimento, ha llegado a nuestro... Perdón, pero tengo una alergia que me tiene loco. Ha llegado el alimento a nuestro estómago, y comienza el fenómeno de mezcla por las contracciones peristálticas propiamente tal, y ya es momento de propulsar el alimento desde la bomba reservoria hacia el antro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a comenzar a generar una contracción tónica fuerte, ¿ya?, de este reservorio y se contrae y el alimento comienza ahora a ser presionado o impulsado hacia la zona del antro. Cuerpo, la zona final del cuerpo y el antro hacia el píloro. Y aquí es donde ocurren estas grandes diferencias. ¿Por qué? Porque la bomba reservoria tiene una contracción tónica, o sea, todo, se contrae todo. En cambio, la bomba gástrica se contrae por segmentos y por eso se llama fásica. ¿Okay?
Entonces se contrae esta bomba reservoria y mueve el alimento, genera una presión hacia las zonas antropíloro y la zona ahora de la bomba gástrica, a través de estas contracciones fásicas, va a comenzar a movilizar pequeños volúmenes desde el antro hacia el duodeno. Todos estos movimientos, contracciones, están siempre marcadas en el ritmo por nuestras células marcapasos, que son las células intersticiales de Cajal. Por lo tanto, siempre se va a llevar este mismo ritmo, ¿ok? Ahora, si ustedes se dan cuenta, las células intersticiales de Cajal a lo largo de todo el estómago marca un ritmo de 3 estímulos o 3 ritmos basales por minuto. ¿Con mayor o con menor intensidad? Sí, porque en la parte superior, en donde tenemos la bomba reservoria, fíjense ustedes que estos estímulos casi ni se notan y por eso yo puedo generar una contracción tónica. Casi ni se notan. ¿Ya? En cambio, a medida que ya voy descendiendo y voy avanzando hacia el antro, estos ritmos eléctricos basal cada vez son más elevados en amplitud. Por lo tanto, estoy acercando mucho el potencial eléctrico hacia el umbral y obviamente el potencial de descarga para generar las contracciones correspondientes. ¿Ya? Pero siempre con un ritmo de 3 contracciones por minuto. Entonces, se contrae ahora, pasó el alimento desde entonces la bomba reservoria hacia la bomba gástrica, y en la bomba gástrica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a ocurrir los distintos contracciones fásicas, ¿ya? En segmentos, ¿ya? Y esto genera entonces pequeños movimientos de volúmenes desde el contenido gástrico hacia el lumen de nuestro duodeno, ¿ok? Y así entonces vamos a empezar a movilizar contenido desde el estómago hacia el duodeno. Entonces, una vez que se contrae el reservorio gástrico y llega el alimento a la bomba gástrica, se estimulan, ¿ya? Se estimulan, fíjense ustedes, los centros vagales nuevamente. ¿Para qué? Para que estos centros vagales, vía eferencia del vago, vayan a estimular a las células intersticiales de Cajal. ¿Para qué? Para que en la zona de la bomba se generen contracciones potentes en cada uno de estos ritmos eléctricos basales y aparecen entonces ahora las contracciones en espiga, ¿ya? O los potenciales en espiga, no contracciones, los potenciales en espiga, que generan entonces una contracción en cada uno de estos ritmos eléctricos basales. Y de esta forma comienzo a movilizar el contenido a pequeños volúmenes desde el estómago hacia el duodeno, ¿ok? Entonces, una vez que ya estamos en la zona antral y necesitamos vaciar el contenido hacia el duodeno, lo podemos observar en 3 fases, ¿ok? Y están muy bien marcadas. Tenemos el antro, que se divide en segmentos. Antro proximal, que es la que está en la zona como más alejada del píloro, la zona media del antro, y finalmente el antro terminal, que está en contacto con el esfínter pilórico. Y después obviamente viene el duodeno. Por eso se llama antro proximal, antro medial, antro terminal, después viene el píloro y finalmente el duodeno. Fíjense ustedes lo que está ocurriendo en las distintas zonas en la fase 1. Miremos de aquí hacia abajo. En la fase 1 se contrae el antropíloro, perdón, el antro proximal. Esto, en esa fase, el antro medial está relajado, ¿ok? Lo mismo que el antro terminal, está en fase de relajación, ¿ya? Está comenzando a relajarse. Pero ¿qué ocurre con el píloro? Miren ustedes, está contraído, ahí, ¿ok? Por lo tanto, está moviendo el contenido desde el antro proximal hacia el píloro, pero el píloro está cerrado, ¿ok? Fase 2. Miremos qué ocurre eléctricamente. Se comienza a relajar el antro proximal, pero ahora se contrae el antro medial. ¿Ya? Vamos avanzando. Está relajado.
Está relajado el antroterminal y el píloro, ¿cómo va a estar? Miren ustedes, relajado. Lo mismo que el duodeno. No hay potencial en esa fase. ¿Ok? Y finalmente, en la fase 3, se vuelve a contraer el antro proximal, se relaja el antro medial, se contrae el antro terminal junto con el píloro y el duodeno. Y esto genera entonces que al estar moviendo desde la zona proximal o la zona más alejada del píloro, y más encima el píloro también se cerró, va a generar los movimientos de retropulsión y mezcla. Entonces, fase 1 se le denomina propulsión, ¿ok? Estoy moviendo el contenido hacia el píloro. Fase 2, vaciamiento, ¿ok? Principalmente vaciamiento, sin duda que siempre va a haber mezcla. Y fase 3, va a haber retropulsión, ¿ok? En donde voy a favorecer más aún, el fenómeno de mezcla, ¿ya? Un minuto, por favor, un minuto. Entonces, estos movimientos, las distintas fases que me permiten entonces movilizar el contenido desde el antro hacia el duodeno en fases, ¿ok? Y también en estos movimientos de retropulsión me van a permitir la mezcla del contenido y también me van a permitir la expulsión del contenido dependiendo del tamaño, ¿ok? En donde los líquidos o aquellas moléculas que tienen un pequeño tamaño son los primeros en salir. ¿Ok? Son los primeros en salir desde el contenido gástrico hacia el duodeno y aquellas moléculas que obviamente son mucho más grandes van a permanecer por más tiempo dentro del estómago. ¿Ok? Entonces, a esta mezcla o estas tres fases también se describe que tiene una función de tamizaje, en donde permite seleccionar quién pasa primero y quién queda allí todavía por un tiempo más para que se procese, para que se mezcle, para que comiencen a actuar las primeras enzimas digestivas, particularmente la pepsina, y comienza a degradar y intentar cada vez que se devuelve el alimento y se mezcla, que esa gran molécula comienza a achicarse de a poquito. ¿Ok? Por eso demora, aquellas moléculas que son muy grandes. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chicas, chicos? ¿Consultas? Profe, yo tengo una duda. Eh, Cuando hay, por ejemplo, el feedback por la relajación por feedback del duodeno, ¿cómo influye eso en los movimientos del vaciado gástrico? Ah, buena. Disminuye el vaciado gástrico y se mantiene por mayor tiempo. Ahora, ¿cuál es la gracia de la relajación de el reservorio? Es que al relajar el reservorio solamente estoy generando movimientos peristálticos de mezcla de todo el contenido. Pero cuando dejo de estimular esa relajación del reservorio, el reservorio se va a contraer completo y va a mover de nuevo. Se relaja, llega contenido al duodeno, duodeno estimula de nuevo al reservorio para que se vuelva a relajar y el alimento vuelve para atrás. Entonces hay un pequeño retraso en el vaciamiento del contenido gástrico por acción de la estimulación que genera el duodeno hacia el reservorio gástrico. Sí, se enlentece este movimiento. Por eso tarda tanto tiempo. ¿Ya? No es rápido el vaciamiento. Entonces, ese feedback se ejerce principalmente a la parte superior como del estómago, entonces. Sí, solamente al Ah, ya. reservorio, a la parte del reservorio. Aunque después vamos a ver que Gracias, también profe. lo hace aquí en el antro, también lo hace el antro. También tiene capacidad de inhibir esta bomba antral. Entonces, estas tres fases de vaciamiento gástrico
me van a generar la fase de propulsión, vaciado, retropulsión, y hay una coordinación, como bien dice allá, muy, muy fina entre el duodeno, cada vez que le van llegando estos volúmenes, entre el duodeno y las bombas, ¿ok? Entonces, incluso eléctricamente, a los profesores que les gusta la parte fisiología eléctrica o electrofisiología, ellos dicen que el píloro es un verdadero aislante eléctrico, ¿ok? Es un aislador eléctrico. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, del píloro hacia atrás hay 3 contracciones por minuto, dado por el ritmo eléctrico basal, y del píloro hacia adelante las contracciones o los ritmos eléctricos basales y obviamente la capacidad de contráctil son de 11, ¿ya? Contracciones por minuto. Por lo tanto, el píloro ahí estaría actuando como un aislante eléctrico. ¿Para qué? Para que las contracciones tanto del estómago o la musculatura gástrica no pasen hacia la musculatura del duodeno y viceversa, de la musculatura del duodeno no pasen hacia la musculatura gástrica. Y de esa forma, entonces, quien aísla eléctricamente estas dos estructuras es el píloro, ¿ok? Entonces, es un aislante eléctrico, ¿ok? No térmico, por si acaso. ¿Ya? Entonces, todos estos movimientos de vaciamiento gástrico desde el estómago hacia el duodeno están finamente regulados. La regulación ocurre entre las distintas estructuras, ¿ya? O estas distintas bombas que existen en el estómago, así como también hay modulación desde el mismo duodeno hacia las bombas. Me explico, cuando ocurre distensión de la bomba gástrica, o perdón, del reservorio gástrico, esto va a gatillar un reflejo en la bomba antral para que ella comience a activarse, ¿ok? Entonces, al distenderse, ya está mandando información hacia la bomba antral para decirle, oye, tengo comida acá, empieza a prepararte, porque voy a contraerme y te va a llegar la comida. Entonces, ya se están estimulando. Pero a su vez, cuando hay distensión de la bomba gástrica, producto particularmente del ingreso de este quimo desde el reservorio hacia la bomba antral y se genera distensión, esta distensión también genera una estimulación a la bomba reservoria para que se relaje un poco. Entonces siempre hay una modulación para que no sea esto tan potente, tan fuerte. Entonces una le avisa, hey, te voy a mandar comida, y el otro después, ya me llegó, frénate un poquito, y así están. Te voy a mandar comida, sí, ya me llegó, frénate, y así están todo el rato. ¿Ok? Y esto permite entonces que estos movimientos estén muy, pero muy bien controlados. Entre ellos mismos se están controlando. ¿Ya? Se están mandando información constantemente. ¿Ok? Y así como también cuando llega contenido del quimo a el duodeno inmediatamente avisa, me llegó alimento. ¿Y qué es lo que hace? Estimula la contracción del píloro. ¡Pua! Se cierra rápidamente porque ya le llegó. Ahora, aquí es algo muy importante que después lo vamos a ir viendo en la secreción gástrica, pero ya me voy a adelantar un poquito. ¿Qué características ácido base tiene ese contenido que viene del estómago y llega al duodeno? ¿Cómo es ácido base? ¿Qué características tiene ese contenido? pH base. pH El, bajo. pH bajo. eso sí, bajo, no base, sí. Sí, ácido, es muy ácido, bueno, es rico en ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico, junto con otras moléculas más, particularmente proteína, ácido graso, gatilla reflejos que inmediatamente desde el duodeno le cierran la puerta al píloro, ¿ya? O a ese esfínter, cierran el píloro, pum, lo cierran. ¿Por qué? Porque no puede llegarle una carga ácida alta a esta zona, o si no, destruye la mucosa. Entonces, por eso primero son pequeños volúmenes, porque son cargas ácidas, ¿ya? Contenidos ácidos.
Y de ahí, incluso, ese contenido ácido estimula inmediatamente al páncreas para que secrete gran cantidad de jugo pancreático. Y el jugo pancreático rico en ¿qué es lo que es? Bicarbonato. Y ahí neutralizo. ¿Ok? Por eso tampoco puedo llegar y pasarle un montón de volumen desde el estómago al duodeno porque lo voy a liquidar, lo voy a matar. ¿Ya? Voy a romper esa mucosa. ¿Ya? Y está tan finamente controlado por el mismo estómago, por sus mismas bombas, así como también por el propio duodeno, para que este vaciamiento sea muy rítmico, muy modulado. Y aquí ustedes pueden ver también pues, cuando existen algunas patologías, particularmente cuando hay incremento de la producción de ácido clorhídrico, si bien pasa el volumen que corresponde, pero viene extremadamente ácido ese contenido y por eso cuando alguien se ha hecho alguna vez una endoscopía, muchas veces la endoscopía va incluso con revisión del duodeno, cómo está el duodeno, la mucosa del duodeno, ¿ok? Entonces es una endoscopía gastroduodenal, ¿ok? El endoscopio llega hasta esa zona para revisar cómo está la mucosa, producto que a lo mejor estamos infectados por la Helicobacter pylori, ¿ok? Que incrementa la producción de ácido, ¿ya? Entonces, una vez que llega el contenido al duodeno, el duodeno también tiene la capacidad, como ya les comentaba, de rápidamente decirle al píloro, hey, frénate, ciérrate, porque ya me llegó tu contenido, y ese contenido que estimula al duodeno, particularmente es el ácido clorhídrico, la osmolaridad, ácidos grasos y algunas proteínas, aminoácidos, ¿ok? Son los más potentes, el resto también estimula. Pero esos son como los más potentes que gatillan entonces por parte del duodeno la estimulación de los centros vagales. ¿Para qué? Para que ocurra, por una parte, cierre del píloro y miren ustedes, relajación de, el fondo, ¿ya? Que es la reserva gástrica. ¿Ok? Entonces, así voy modulando para evitar que un gran o una gran cantidad de contenido gástrico llegue a el duodeno. ¿Ya? Hay una regulación fina. ¿Dudas? ¿Dudas? Ya. Reflejo del vómito. Todos hemos vomitado más de alguna vez, ¿ok? Por distintas causas. El reflejo del vómito también se le reconoce como el reflejo o el movimiento antiperistáltico. ¿Por qué? Porque tiene el movimiento contrario. Y este reflejo se gatilla particularmente por alimentos, muchas veces que están en malas condiciones, por fármaco, incluso por olor. Y en algunos casos también por estímulos visuales, ¿okay? Donde también podemos venir gatillar entonces este reflejo. Se activa particularmente, como ya les decía, en centros del vómito, que están localizados en el bulbo raquídeo, y de ahí, mediante vías eferentes parasimpáticas, va a inducir entonces, primero, cierre de las vías respiratorias, elevación del paladar blando, se tapa a veces las fosas nasales, de repente el vómito puede salir hasta por la nariz, por las fosas nasales, y hay una contracción potente de la musculatura abdominal. Además, a nivel gástrico, ¿qué ocurre? Contracción del antropíloro, ¿ok? Relajación del cuerpo y del cardio, del esfínter, entonces esofágico inferior. Y de ahí se propulsa ese contenido hacia el exterior. ¿Ya? Este es un reflejo entonces que está gatillado por distintas causas. Una de ellas todavía no está muy claro, pero ¿por qué el embarazo genera estas náuseas, vómitos, particularmente en el primer trimestre, cuando están las hormonas totalmente disparadas y medias locas? En la mujer embarazada gatillan esto, particularmente cuando hay estímulos odoríferos, olores. ¿Ya? Yo siempre he escuchado por ahí a algunas embarazadas que el olor incluso a un perfume que antes ellas se echaban, el olor a la pasta de dientes, distintos tipos de olores. ¿Ya? Le generan entonces la estimulación de los centros del vómito y obviamente comienza el reflejo que es del vómito. Bueno, también hay medicamentos, toxina, dolor, irradiación,
es gusto, el olor, la visión. Si yo insisto con eso, yo he visto, bueno, un par de veces me ha tocado atender accidentes y personas que llegan y ven el accidentado, empieza, se le activa el reflejo del vómito o se desmaya, uno de dos. O vomita o se desmaya. Presión intracerebral, estiramiento a nivel gástrico de los mecanorreceptores, movimientos rotatorios fuertes. Ya, den vuelta, maréense, den vuelta rápido y frénense brusco. ¡Pum! Como queda la cabeza dando vuelta, da la impresión, y también eso puede gatillar entonces el reflejo del vómito. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, chicas, chicos, para que hagamos un pequeño break? Nos queda re poquito, por si acaso, o continúo. No, profe, unos 5 minutos como para ventilar, no Ya, sé. ya, no, tranquilo, sí, sí, no tengo problema. A las 6 volvemos. Ya, profe.